Venezuela, España, Alemania, Italia, Portugal, países centroamericanos como Costa Rica, que se anexó también, Honduras, San Salvador, México, Estados Unidos, Canadá. 24 países, 25 países se han anexado a ver esta señal. Le damos las gracias al Señor por la vida de ustedes. Le damos las gracias al Señor también porque sabemos que están en el mismo espíritu y estamos esperando la venida del Señor, mis amados hermanos. De igual manera, bienvenidos todos ustedes aquí en la iglesia local de Barranquilla, Berea. El gozo es para nosotros saber que ustedes están dentro de nosotros, están en el cuerpo con nosotros y están aquí gozándose porque en el día de descanso el Señor nos dice, alaba mi nombre, exalta mi nombre. Y hemos dejado cualquier cosa por venir a buscar el rostro de Dios. Gracias por eso, Señor. Yo quiero que usted me acompañe en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y le digo el nombre de la prédica, preparándonos para la venida del Rey, 64ª parte, a la espera del Señor, 4ª entrega, tu lámpara encendida. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice de la siguiente manera, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de fuego, Rey glorioso. Gracias por este pan que no perece, Señor. Pan para eternidad, pan para estar contigo por siempre, Rey. Para eso nos diseñaste, para eso nos hiciste, Señor. Gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros aún en las cosas más sencillas, en las cosas más elementales, Señor. Reprendemos en esta hora toda potestad, todo gobernador de tiniebla y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Te damos las gracias, Rey, porque tu Espíritu Santo ministra en este lugar, Señor. Y sabemos que tú nos abrirás el entendimiento para nosotros recibir tu palabra en la sencillez en que tú lo pides que la recibamos. Te damos las gracias y te bendecimos por esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjese usted, hermano, que en la prédica pasada hablamos de 3 tipos de iglesia. Y yo quiero recordársela. La iglesia apóstata, la iglesia dormida y la iglesia santa. Y iniciamos el estudio de la primera, acuérdate tú, el domingo pasado. Hoy vamos a terminar con ella porque el Señor tiene 2 objetivos reiterando la palabra. El primero, o uno, impedir que la iglesia santa se contamine con esta iglesia apóstata. El Señor no va a permitir que la iglesia santa, sin manchas y sin arrugas, se contamine o se involucre con la iglesia apóstata. Y que termine engrosando sus filas, que sería lo más terrible que pudiera pasar. Por cuanto el espíritu de engaño, hermanos, el espíritu de seducción está en el aire y la falsa doctrina se extiende como una plaga, se extiende como una epidemia, hermano, por todas partes. El segundo objetivo tiene que ver con un llamado al arrepentimiento a la misma iglesia apóstata, así como lo hizo el Señor con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que les envió profetas que le hablaran sin cesar del juicio que vendría, el juicio de las cautividades, aleluya. Y justamente, hermano, mire usted,
El Señor compara a la iglesia apóstata con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Yo quiero que en tu cerebro, en tu mente, empieces a organizar este sentido de lo que te estoy hablando. Es decir, el Señor compara la iglesia, ¿verdad?, apóstata con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Las 10 tribus que hicieron parte del pueblo de Israel y las 2 tribus que hicieron parte del pueblo de Judá. Acuérdense ustedes que después del reinado de Salomón, esto se divide y se fragmenta, porque el pecado tiene consecuencias. Y 10 tribus pasan a ser de Israel y 2 tribus pasan a ser de Judá. Es decir, para mirar la descendencia de David a través de su hijo, el hijo de Salomón. Y esta comparación, hermano, se comprueba en el libro de Hebreos, en el cual el Señor exhorta a la iglesia a mantenerse firme, dice la palabra, en la fe. Mantenerse firme en la fe, esperando la ciudad celestial. Estoy hablando de la Nueva Jerusalén. Exhorta a la iglesia a no apostatar de la fe, a no retroceder. Es una exhortación que el Señor le está haciendo a la iglesia. Y mire usted que el Señor inspiró al autor del libro de Hebreos para que la iglesia aprendiera ciertamente el ejemplo de Israel y el ejemplo de Judá. Y no hiciera lo mismo que estos pueblos hicieron con su bendita incredulidad y su apostasía. Por si acaso usted piensa que la apostasía es algo que surgió ahora. No, la palabra de Dios dice que la apostasía siempre estuvo en el pueblo de Israel, pero que al final de los tiempos se iba a intensificar, y es lo que están viendo nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque así como el Señor envió juicio sobre el pueblo de Israel, lo hará también sobre la iglesia. No tengan ninguna duda que el Señor es un Dios de justicia. Pero el juicio, hermano, para la iglesia es peor que el que sufrieron el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Por cuanto el juicio para la iglesia apóstata será la tribulación y la gran tribulación. Estoy hablando de los 7 años después que la iglesia haya partido. La iglesia santa sin mancha y sin arruga. Y hoy en esta mañana quiero compartir esta palabra que el Señor daba sobre Judá, comparándola, hermano, con la iglesia que ha abandonado la palabra de Dios. Porque hay un tipo de iglesia que ciertamente ha abandonado la palabra de Dios. Y quiero que preste mucha atención a esta comparación, porque además de ser prédica, es un mensaje profético, escucha, es un mensaje profético cuyo objetivo, hermano, hermana, es mover al arrepentimiento. Porque el Señor no hace las cosas por hacerlas, para que lo vean, sino que tiene un objetivo y lo tiene bien claro, bien definido. Es para el arrepentimiento de esa iglesia que ha cogido una curva diferente al camino que debía de tomar. Porque mire usted, que el arrebatamiento de la iglesia ciertamente está a la puerta, hermano, y las señales del inicio de estos 7 años de juicio, de tribulación, ya se han cumplido, como decía Estanislao Marino. Ya se han cumplido. Y antes de empezar a buscarle fondo a esta prédica, yo quiero que tome nota, hermano, del propósito profético de esta palabra en esta mañana, que se predica, porque el Señor dice que hay que predicarla. Y el propósito se encuentra en Jeremías. Quiero que me acompañen en Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto le dice el Señor a la iglesia apóstata, escucha bien, la iglesia apartada, que se detenga en el viaje de perdición, porque van en un viaje de perdición. El que va y que pregunte por las sendas antiguas, para que pueda andar en esas sendas antiguas.
en el buen camino y que ciertamente recuerde lo que oyó y lo que recibió hace tiempo y que ciertamente hoy por mala memoria ha olvidado. Yo quiero que recordemos, hermanos, que el Señor le dice a la iglesia de Sardis lo siguiente. Ves conmigo Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. ¿Cómo le dice? Acuérdate, pues de los que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tantas iglesias, hermanos, que se han desviado del camino por donde venían transitando. Camino de santidad, la senda antigua, pero ahora se han dejado engañar por el diablo. Mira esto. Y entonces hablan de un evangelio moderno, un evangelio actualizado. Abro y cierro comillas. No hay tal evangelio actualizado. Pero sabemos que no, que nosotros no debemos de escuchar esto, que es el diablo hablando por la boca de ellos, que el único evangelio es el evangelio de Jesucristo. Hermano, el que está escrito aquí en la palabra, en la Biblia, y cualquier otro evangelio es anatema. ¿Cuántos dijeron amén? Es falso, hermano, y lleva a la predicación. Ese tipo de predicación ciertamente va a llevar al infierno. Y mire, si la iglesia que se ha desviado, que es apóstata, escucha esta afirmación, no se arrepiente, ciertamente se quedará en la tribulación. Usted no tenga ninguna duda de que eso va a ocurrir y se perderá en el infierno. Porque mire cómo dice el versículo 3 de Apocalipsis 3. Dice que el Señor vendrá sobre esa iglesia, hermano. Vendrá como ladrón y no sabrá a qué hora vendrá. Y nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Aleluya. Y esta iglesia será dejada atrás, dice el Señor. Así ella diga que ahora está bien, porque tú hablas con un apóstol y tú dices, no, todo está prosperado, bendecido, en victoria, estamos bien, tenemos buena salud, mira, estamos rosaditos. Tú te encuentras con un apóstol y ese es el discurso del apóstata, para que lo identifiques bien. Estamos bien. Y nuestra iglesia va a ser arrebatada, si hablan. Antes no querían hablar del arrebatamiento, pero ahora como ya hay tantas iglesias que están hablando del arrebatamiento, dijeron, nosotros también vamos a seguir la trilla. Y muchos hermanos se sorprenderán cuando se queden aquí. Y ¿sabes qué se van a preguntar? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me quedé si yo era cristiano? ¿Por qué me quedé si yo iba a la iglesia? ¿Por qué me quedé si yo leía la palabra? ¿Por qué me quedé si yo ayuné? ¿Por qué me quedé? Pero la respuesta es que creyeron y practicaron un evangelio corrompido, según las prédicas y enseñanzas de apóstatas. ¿Sabes como quién? Como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Benny Hill, como Marcos Witt, como Jesús Adrián. Apóstatas necesitan mirar hacia adentro, necesitan arrepentirse. Todavía tienen tiempo, les queda poquito tiempo para que se arrepientan. Porque están haciendo daño y están mandando al infierno a todos esos feligreses que tienen en sus iglesias. El G12, hermano, en Bogotá. Un tal pastor Rodríguez que tiene no sé cuántos feligreses y se hartan de esos, 10,000, 15,000, 20,000. Y sabes, así como entra, salen, igualiticos. Porque han cogido la iglesia como negocio, como empresa. Y seguían las enseñanzas de todos los televangelistas, hermanos, pastores, profetas, apóstoles, falsos predicadores, hermanos, seguían la siembra de dinero, las telelluvias. Los pactos con dinero, hermanos, pactaban o sembraban dinero o cosas materiales. ¿Sabe para qué? Para obtener beneficio de parte de Dios. Y todos los que hagan esto se quedarán en la tribulación, usted no tenga ninguna duda. ¿Cuántos dijeron amén? Porque en vez de arrepentirse, hermano, escuchando la sana doctrina, decidieron seguir la falsa doctrina. Es decir, decidieron seguir el camino ancho. Las doctrinas de demonios, las doctrinas de Balán, las doctrinas nicolaitas, la doctrina de Jezabel, abrumadoramente ministran en este mundo. Y demás esperpentos demoníacos, hermanos, de doctrinas que el diablo se ha inventado para engañar a todo el mundo y para engañar aún a los mismos siervos de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden,
Nosotros conocemos la senda antigua y nosotros hemos escuchado suficiente palabra, como el Señor hablaba proféticamente a través de una hermana aquí, decía, he derramado suficiente agua en este sitio. Y estaba hablando de la palabra. ¿Y por qué Dios haría esto? Es la pregunta. Hermanos, se preguntan muchos ahora, ¿por qué Dios haría esto? Hermano, ¿por qué Dios va a juzgar a la iglesia apóstata? Porque el Señor es un Dios santo, el Señor es un Dios justo. Su justicia es perfecta y su justicia debe de brillar, aleluya. Y si el Señor no perdonó a los que pecaron como los ángeles, acuérdate tú la tercera parte de ángeles, que se fueron con el diablo los antiguos, a las ciudades de Sodoma, a las ciudades de Gomorra, y al pueblo de Israel cuando apostató de la fe, abandonó al Señor y abandonó su palabra. Y por eso el Señor estaba molesto. ¿Cómo no va a enviar juicio, hermano, sobre su iglesia que ha comprado con precio de sangre? Mira cómo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Búscalo, por favor. Leo a favor tuyo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar entonces de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Esta palabra me abrumaba leyéndola, hermano. Porque uno pudiera pensar así desprevenidamente que es una palabra de amenaza. El Señor no amenaza. El Señor avisa. El Señor exhorta. El Señor tiene a sus hijos predilectos, santos, profetas que llevan la palabra. Mire, el profeta, a no decir qué es lo que se pregona sobre el futuro, sino a predicar la palabra como el Señor se la ha dado. Y ese es su deber, predicarla, no guardar absolutamente nada de lo que el Señor le ha dicho. Todo lo que el Señor reveló, dígalo, porque es propósito santo, porque las cosas del Señor son santas y siempre son buenas, aleluya. Yo quiero que note, hermano, que esta palabra la da el apóstol Pedro en el contexto de la denuncia de los falsos profetas, de los falsos maestros, y está describiendo la iglesia de falsa prosperidad, el apóstol Pedro. Es decir, la que tiene la doctrina de Balaam, que hace mercadería de los creyentes con palabras fingidas, porque tienen una labia, porque tienen una astucia y porque tienen un espíritu de seducción que el que los vea o los escuche 3, 4, 5 minutos queda enganchado, porque es un demonio, es una potestad que ministra. ¡Alabado! Y mira cómo dice segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Cuál Dios? Tu Dios. Sí, evangélico, tú tienes un Dios. Sí. Mírate que el Dios mío soy yo mismo. Yo dirijo mi vida, yo hago lo que me da la gana, yo hago como yo quiero. Es como yo pienso, no como dice el Señor, es como yo mismo me revelo que así es. Y mire usted, hermano, que la condenación no tarda para ellos y su perdición no se duerme, según el apóstol Pedro.
Pero si nosotros revisamos el libro de Hebreos, el autor reitera que si el pueblo de Israel no escapó, escucha bien, no escapó al juicio de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros, siendo que somos iglesia y que el Señor le tocó morir por misericordia y amor por esta iglesia? El Señor hizo la iglesia, el Señor fundó la iglesia, el Señor construyó la iglesia, el Señor tiene un cuerpo y Él sigue siendo la cabeza de la iglesia y la cabeza es santa y exige que el cuerpo sea santo. Hermano, tú puedes buscar otra ecuación, no la hay. ¿Tú cómo puedes pretender hacer parte del cuerpo sin santidad? Si es que la cabeza es santa. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Aleluya. Mira cómo dice Hebreos 2:1. Busca conmigo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? De tal manera, hermanos, que así como el pueblo de Israel apostató de la fe, de la misma manera lo ha hecho la iglesia de los últimos tiempos y nosotros hacemos parte de la iglesia de los últimos tiempos, tal como lo profetizó en la Biblia. Y mire usted que así como el Señor derramó juicio sobre el pueblo judío, de la misma manera, hermano, derramará juicio sobre la iglesia por causa de su apostasía. Esa iglesia pensará que el Señor está contento y está tranquilo por toda la inmundicia que practican a nombre de Él. El Señor no está contento. Tiene ira por todo eso. Y cada vez que el Señor tiene ira, la ira de Él se convierte en amor y advierte de los juicios futuros y advierte de lo que ha de suceder y exhorta y clasifica y escoge de la mano a sus siervos para ir a hablarle antes de que aquello acontezca a la iglesia. Aleluya. De tal manera que en esta mañana vamos a estudiar esta relación con los capítulos 6 y 7 del libro del profeta Jeremías. Está tan actual este profeta en los últimos tiempos. Y mire usted que la palabra de juicio que da el Señor a través de este siervo, hermano, hermana, se ubica en el contexto histórico del inmediato juicio que el Señor ejecutaría usando como instrumento al imperio babilónico. Porque no hay cosa más terrible que siendo yo el pueblo de Dios, me tenga que someter a un pueblo impío y que sea el pueblo impío el que me haga sentir un esclavo miserable. Y eso fue lo que aconteció con el imperio babilónico. No quisieron escucharme a mí, ahora van a escuchar a los impíos y van a estar sometidos a los impíos para que sepan. Mira cómo dice Jeremías 6:1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Betaquerén, porque el del norte se han visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Jerusalén. Fíjese usted, hermano, hermana, que el Señor profetiza este juicio, no sin antes detallar los cargos, porque el Señor dice, mira, los cargos son, va a haber juicio por esto y esto, por los cuales enviará el juicio el Señor. Dice, mira, te voy a enumerar estos cargos, que son los pecados que ha cometido Judá. Pero voy a demostrar bíblicamente, hermano, en esta mañana, que son los mismos cargos. Escucha, los cargos
que el Señor le indilgó a Judá son los mismos cargos que el Señor le hace a la iglesia de hoy. Ah, pero es que nosotros no somos iglesia, nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos iglesia. Sí, pero son los mismos cargos. La iglesia que se ha apartado de su palabra santa, aleluya, para escuchar doctrinas de demonios, hermanos, las cuales usan la Biblia también, es decir, la misma Biblia, pero la tergiversan y producen un mensaje retorcido de las Escrituras. Y yo quiero que veamos cuáles son los cargos que hace el Señor a través del profeta Jeremías hacia este pueblo. Y cuál es la aplicación que pudiera tener a la iglesia de los últimos tiempos. Estamos hablando de la iglesia de estos tiempos, de los cuales nosotros hacemos parte. Primer cargo, toda Judá está llena de violencia. ¿Ves conmigo a Jeremías 6:6? Toda Judá está llena de violencia. Y yo quiero que esta palabra violencia la subraye. Toda Judá está llena de violencia. ¿Cómo dice Jeremías 6:6? Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Tome nota, hermano. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia apóstata de estos tiempos? ¿Cómo se aplica? Pues si el Señor dice que todo aquel que se levanta contra su palabra y que vitupera su palabra, y aquellos que la predican tal cual está escrita, ejerce violencia. Mira cómo dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quiero que usted note, hermano, hermana, la línea temporal que establece el Señor. Desde la predicación del reino de Juan el Bautista hasta la predicación de Jesús sobre el reino que se ha acercado. Y en ese momento en que se está hablando, leíamos que en ese periodo, hermano, de tiempo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuál violencia? Me pregunto. ¿Cuál violencia? Como los violentos arrebatan el reino. Es decir, ¿cómo es que estos violentos arrebatan el reino? Pudiéramos preguntarnos. Pues la violencia era el vituperio. La violencia era el ataque que los religiosos de la época hacían a Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo, por causa de la predicación del reino de los cielos, hermano, métase eso en la cabeza, que se había acercado y al cual solo se podía entrar, escucha, por el arrepentimiento. No se puede entrar al reino de los cielos si no hay arrepentimiento genuino. Y el objetivo de los religiosos, hermanos, de la época, los fariseos, los saduceos, escribas, sacerdotes, todo eso es religiosos, era impedir que se predicara el evangelio tal cual como es. Y de esta manera ejercía violencia sobre el reino y querían arrebatarlo. Y esto mismo está ocurriendo hoy. Esto mismo está ocurriendo hoy con la iglesia, que está siendo amonestada, escucha bien, la iglesia que está siendo amonestada, que está siendo exhortada, para que se arrepienta, hermano, de haber abandonado la palabra de Dios. La abandonó, como lo hizo el pueblo de Judá, como lo hizo Jerusalén, que se habían apartado de la palabra de Dios, de la fe y el pacto, aleluya. Y mire usted, hermano, mire usted lo siguiente, acuérdese del siervo de Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino del Señor. Él vino a enderezar sus sendas. Fue el profeta que envió el Señor como la voz que clamaba en el desierto. ¿Te acuerdas de eso? La pregunta es, ¿cuál desierto? Pues el desierto en el que se había convertido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por la aridez, hermano, porque había abandonado la palabra de Dios. Escucha bien, habían abandonado al Señor.
fuente de agua viva, porque el Señor es fuente de agua viva. ¿Cuántos lo saben? Dale la gloria a Dios, porque el Señor es la fuente de agua viva. Aleluya. Dice la palabra que para cavar cisternas. Israel era un desierto. Se había secado porque se habían apartado del Señor, hermano. Todo el que se aparta del Señor se seca. ¿Cuántos dijeron amén? Aleluya. Y mire usted que Juan el Bautista fue enviado como la voz que clamaba en el desierto, como decía este varón: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba proclamando, hermano, hermana, que Jesús se había acercado y con él el reino. Jesús se había acercado, estaba ahí, estaba entre ellos. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que el reino estaba entre ellos. Lucas 17:21. Mire cómo Juan el Bautista testificaba contra Israel, dice la palabra, por su pecado. Y cuando se manifestó el Señor Jesucristo, también hizo un llamado al arrepentimiento y dice que testificó contra las obras de Israel y sus líderes religiosos. Porque los líderes religiosos decían: nosotros conocemos la ley, nosotros seguimos a Moisés. Sí, pero ustedes no viven en la ley, ni practican la ley. Y de la misma manera que hicieron con Juan el Bautista, lo hicieron con el Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron con los dos? Lo rechazaron, lo vituperaron, lo mataron. Así el pueblo de Israel se dio el lujo de matar la vida. Así, de matar la palabra. La palabra está escrita en los cielos y en la tierra. La palabra no muere, la palabra es eterna, hermano. Mira lo que dice Mateo 11. Mateo 11, 13. Búscalo conmigo, por favor. Mateo 11, 13. ¿Cómo dice Mateo 11, 13? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocaremos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aleluya. La iglesia apóstata, hermano, ha tomado este versículo. Escucha, la iglesia apóstata ha tomado este versículo y los violentos lo arrebatan. ¿Me está siguiendo? Toma nota de esto. Y los violentos lo arrebatan para torcerlo, diciendo que hay que tomar el reino y arrebatarle a Satanás las riquezas y arrancarle otras cosas más. Endemoniados los que hablan así. Les gusta ser cositeros, les gustan las cosas materiales, les gusta lo que perece, lo que el orín y la polilla destruirán. Eso es lo que les gusta. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor cuando dice: y los violentos lo arrebatan? Yo te voy a decir que fue lo que dijo el Señor. Pero lo que dijo el Señor Jesucristo es que los que no quieren oír al que amonesta desde el cielo, escucha, se levantan contra el profeta, contra el siervo de Dios, contra el mensajero, acusándolo, vituperándolo, como hicieron con Jeremías,
como hicieron con los otros profetas y con Juan el Bautista, a quien le dijeron, demonio tiene, demonio tiene. Como lo hicieron con el Señor Jesucristo, hermano, al que le dijeron comelón y bebedor de vino. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Esta es la violencia contra el reino de Dios, hermano. Esta es la manera como los violentos lo arrebatan, porque quieren detener con injusticia. Escucha, quieren detener, es decir, atrancar, quieren detener con injusticia la verdad, quieren impedir que la palabra de Dios corra y sea glorificada y produzca el efecto, hermano, por lo cual ha sido enviada, que es el fruto digno de arrepentimiento. Aleluya. Dale la gloria a Dios por eso. Aleluya. De tal manera que la iglesia apóstata hace lo mismo que hizo el pueblo de Judá. Está llena de violencia. Por esto será juzgada si no se arrepiente, hermano. Y yo quiero que entremos al segundo cargo. Porque acuérdate de que estábamos en este primer cargo y te voy a recordar este primer cargo. Aleluya. Toda Judá está llena de violencia. Segundo cargo contra Judá. De ella emana la maldad, la injusticia y el robo. De ella emana la maldad, la injusticia y el robo. Ve a Jeremías 6:7. Jeremías 6:7 dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Mire, hermano, hermana, la iglesia apóstata también está llena de injusticia, también está llena de robo. Y te lo voy a demostrar. Mire, el Señor, al inicio de su ministerio, entró al templo, ¿te puedes acordar de eso? Y lo purificó. Volcó la mesa de los cambistas y dijo que su casa la habían vuelto casa de mercado. ¿Ves conmigo a Juan 2:16? Juan 2:16. ¿Cómo dice? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En este episodio, hermano, hermana, los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y esto indica, hermano, que Israel había pervertido la casa del Señor. Pervertido. Haciendo la casa de mercado, aleluya. De la misma manera, hoy, la iglesia de hoy se ha vuelto casa de mercado con los pactos, siembras de dinero, telelluvias y toda clase de latrocinio. Latrocinio, hermano, toda clase de latrocinio, todo, es decir, igual a robo, latrocinio es robo, igual. Toda clase de latrocinio, disfrazado de culto al Señor, que es lo que más duele. Hablan a nombre del Señor. Y dicen, y el Señor sabe lo que yo estoy haciendo. Ciertamente el Señor los está viendo. Los está viendo. Y el ángel le está escribiendo cada uno de los actos que nosotros hacemos. Este es el cumplimiento profético de la palabra dada por el apóstol Pedro sobre la predicación y enseñanza de los falsos profetas y de los falsos maestros. Mira cómo dice 2 de Pedro 2:3. Búscalo, por favor.
Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y lo peor de esto, hermanos, es que no hay celo por la casa de Dios, por la casa del Señor. Celos como lo tuvo el profeta Elías, cuando los profetas de Baal se regodeaban en medio del pueblo, como diciendo, nosotros somos los que podemos. Somos 450 profetas de Baal. De tal manera que nosotros somos los que mandamos aquí. ¿Dónde hay un profeta de Dios? Primera de Reyes 19:9 dice. Primera de Reyes 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice el versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios sabía, hermano, que estaba haciendo Elías. Pero miren lo que es la palabra, le preguntó 2 veces. El Señor lo sabe todo, pero le preguntó 2 veces. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, en esa cueva? El Señor quería escuchar de los propios labios del profeta Elías, hermano, el celo por su casa, el celo por la fe. Escucha, cómo contendía ardientemente por la fe, esa es la clave. Cómo Elías estaba contendiendo ardientemente por la fe. ¿Qué es la fe, hermano? Es no escuchar nada de lo que el diablo te manda del mundo. Es no escuchar nada de lo que el diablo quiere que tú hagas. Es no escuchar nada de lo que el hombre viejo te está hablando. Es la fe que el Señor levanta en cada corazón humilde que quiere cada vez más alabar y adorar al que lo hizo. Mientras el Señor le pregunta a la iglesia apóstata, porque el Señor no deja de preguntar, hermanos, y de manera que le preguntaba a Elías, ahora no le va a preguntar a esta iglesia corrompida, ¿dónde estás tú? Le pregunta a la iglesia apóstata, ¿dónde estás tú? De la misma manera como lo hizo con Adán. El Señor le pregunta a la iglesia santa también, a la iglesia despierta que está velando por la venida del Señor, le pregunta, ¿qué haces aquí, iglesia? ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Y el Señor está esperando que su iglesia amada, le responda como Elías. Le responda como Elías, hermano. Elías fue arrebatado. Y la iglesia santa de Jesucristo anhela ser arrebatada como Elías. Porque se está muriendo en este mundo. Ella, el mundo está muerto y quiere ser arrebatada como fue arrebatado el profeta Elías. ¿Me está siguiendo, hermano? Ese es el anhelo. Y el profeta Elías le contesta, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Por tu casa, Señor. Por la iglesia, Señor. Usted sabe que tiene que defender con espada y todo la iglesia y el cuerpo al que usted pertenece. Si es que usted está convencido de que el Señor está ahí. Si no, ¿qué hace ahí, hermano? Eso hizo Elías. Tus hijos han dejado tu pacto, decía Elías, han derribado tus altares, Señor, y están matando a los profetas, vituperándolos, porque con la lengua también se mata. No se crea que se mata con la espada, con la lengua también se mata. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, le decía el profeta Elías al Señor. Y por esta razón, hermano, la iglesia santa, como Elías está clamando, ven por mí, Señor. Ven por mí, Señor.
Y el Señor va a responder, hermano, hermana, va a responder tu clamor y le va a redimir o te va a redimir tu cuerpo glorificándolo. Y te va a libertar de este mundo, así como libertó después de 400 y pico de años al pueblo de Israel, que estaba sometido al pueblo de Egipto, que era el pueblo más poderoso y era el pueblo de la representación del mundo. Y el Señor lo sacó del mundo y lo llevó al desierto. Para santificarlo. ¿Tú sabes qué es el desierto? Pruebas. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el corazón del hombre se enfriará y cada vez menos hombres querrán saber del Señor. Y las conversiones no serán el 100% ni el 60%, sino del 30% hacia abajo. ¿Cuántos dijeron amén? Así, hermano, como no había celo por la casa del Señor en Israel, escucha, en la época de Elías, porque Jezabel había jurado de que yo ese profeta lo mato, no amanece el otro día. Y Elías escuchó esto. Porque adoraban a los Baales, hermano, se unían con ellos y le rendían culto. ¿Quién? El pueblo de Israel. Se mezclaban. Es como cuando uno va al mundo y uno anda con gente del mundo y entonces termina uno hablando como ellos y termina uno haciendo lo que ellos dicen y dicen, este evangélico sí es chévere. Verdaderamente es un hijo de Dios. Y Satanás se burla en la cara de los hijos de Dios, diciéndole, este sí es un hijo de Dios. Comparte con nosotros, no hay ningún problema. Los otros están enfermos, son fanáticos. A la santidad le llaman fanatismo. Y tenemos que estar apercibidos para saber nosotros si verdaderamente estamos practicando la santidad que el Señor nos ha mandado, en la cual debemos de caminar. O si verdaderamente nosotros estamos revolcándonos con el mundo y no hacemos ninguna diferencia. Cada vez que tú te revuelques con el mundo, estás dando mal testimonio y más se alejan del Señor, los tuyos. Cada vez que tú no des testimonio de que el Señor está en primer lugar en tu corazón, ¿sabes qué está pasando? Están enviando un mal mensaje a los tuyos, a tus familiares, a los que tienes alrededor. Cada vez que tú estés dando mal testimonio, los estás condenando. Cada vez que tú no le des el primer lugar al Señor, tú muéstrale a los tuyos que tú le das el primer lugar al Señor y ellos van a tener que decir, verdaderamente se arrepintió de verdad, verdad, y verdaderamente es un separado del Señor, verdaderamente es un santo. Y frente a eso, yo estoy observando y verdaderamente es un hijo de Dios. Así yo te endemonio y no me gusta lo que hace. Hermano, el testimonio de tu vida jugará un papel muy importante en los tuyos, en lo que el Señor quiere convertir y salvar sus almas. Y tú serás un elemento activo, dinámico de esa salvación tan grande, aleluya. Pero tú decides qué clase de hijo de Dios quieres ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Hermanos, se reunían con los Baales porque adoraban a los Baales, se unían con ellos, les rendían culto. Aleluya. De la misma manera, escucha, que lo hacía Israel contra los profetas violentándolos, porque Israel se caracterizó por violentar a los profetas y por matarlos, para que no hablaran, para que no los exhortaran, para que no los mandaran a arrepentirse porque creían que estaban muy bien. Querían seguir adorando a los Baales porque amaban los beneficios de los Baales, los beneficios del mundo, los beneficios de Baal. Baal.
Pero esa iglesia apóstata, hermano, está llena de mercaderías de almas, llena de robo, llena de engaño. Usted se imagina la escena cuando se tengan que parar. Ellos juran que van a ir al tribunal de Cristo cuando se tengan que parar frente al gran trono blanco. No sé qué será lo que harán, pero no será cualquier evento. Esta misma purificación del templo que Jesús hizo al inicio de su ministerio, hermano, hizo también al final. Él lo hizo al final antes de morir. Y yo quiero que tú entiendas que esto es bastante, yo diría en demasía significativo. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ay, no pasa nada. La telelluvia. Oh, sí, ahí en ese canal de enlace hay un poco de cosas que son buenas. Yo saco lo bueno y desecho lo malo. Sí, hasta el versículo interpretan mal. ¿No es que donde hay algo malo nunca va a haber algo bueno? Mitad malo, mitad bueno. Todo malo. Si tú quieres que algo sea santo, que lo rectifique el Señor. Esto es significativo, hermano. Jesús purificó el templo al inicio y al final, dice la palabra, de su ministerio. Y ciertamente el Señor quiere que la iglesia se purifique, porque ciertamente está llegando al final de su ministerio terrenal en esta dispensación. Está llegando a su final. Y con cada llamado al arrepentimiento, mis amados, el Señor está buscando entrar en cada iglesia para derribar, para tirar al suelo los muros de los cambistas, para azotar a los mercaderes, para destruir la casa de mercado y la cueva de ladrones, para purificarla, hermano, y así poder levantarla el día del arrebatamiento glorioso, día que está ahí a la puerta, aleluya. El Señor no va a levantar a una iglesia complicada y a una iglesia pecaminosa, hermano. Quítese ese sueño de encima. El Señor es demasiado santo para Él aceptar que ese suceso se produzca con gente que está medio entremezclada. Usted tiene que dejar todo ese equipaje de pecado, porque eso pesa mucho para subir. Necesita estar como una plumita. El Señor envió a Jeremías, yo quiero que esto te lo aprendas. El Señor envió a Jeremías, al profeta, hermano, para decirle a ese pueblo duro de cerviz, ese pueblo de Judá, que mejorara sus caminos, que mejorara sus obras. El Señor le dijo a Jeremías que se pusiera, hermano, a la puerta de la casa de Jehová. Mire lo que hizo. Y es lo que está mandando a hacer a Berea. Vaya y predique. Si no les gusta, no les gusta. Y si te odian, que te odien, pero le vas a predicar la palabra como es. A ver qué van a hacer con la palabra. ¿Qué puede hacer un vil hombre? ¿Qué puede hacer un pedazo de polvo delante de la palabra del Señor si no arrepentirse? Y si no se arrepiente, se va al infierno. ¿O es que puede hacer otra cosa? Te podrá odiar, hermano, y todo, pero quizás ni será él, sino los demonios que lo tienen apeltrechado. Y misericordia derramarás tú, así como el Señor la ha derramado sobre la humanidad. Y proclamará la palabra, dice. Y el Señor le dijo al pueblo en Jeremías 7:3: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y dice Jeremías 7:4: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Hermano, de la misma manera, la iglesia apóstata está diciendo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Así colocan afuera el enunciado. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, de aquí arriba. Este es el templo de Dios. Yo estoy bien. Yo estoy bien.
Pero esta es una mentira del diablo, hermano y hermana. Y ciertamente en esos púlpitos se publica mentira, se predica mentira. ¿Cómo vas a ir a comer mentira? ¿Quién te manda a ir a comer mentira, Satanás? El Señor le sigue diciendo al pueblo de Judá, así como a la iglesia apóstata, Jeremías 7:5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, mira, no oprimieres, escucha esto, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, si anduvieres en pos de esos dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aleluya, aleluya. Hermano, el Señor le está diciendo a Judá que deje de detener con injusticia la verdad, que deje que la verdad ande, que la palabra corra y sea glorificada. Y más bien, públicala. Le dice, publica la verdad, vive la verdad de Dios, vive la verdad de la justicia y no tengas vergüenza de que mi palabra es eterna. Por lo tanto, llévala en el pecho, preséntala. Por favor, si me conoces a mí, preséntame como yo soy, porque soy humilde y manso de corazón, dice el Señor Jesús. Y la iglesia le dice lo mismo hoy, le dice que no ande tras los dioses del materialismo, los dioses de la vanagloria y de la vanidad. Y la promesa es la eternidad a su lado, aleluya. El reino eterno, la nueva Jerusalén. La tierra nueva, hermano, de la misma manera como el Señor le prometió a Judá, pues cuando dijo en el versículo 7 que la haría morar en la tierra que le dio a sus padres, para siempre, dice la palabra, que se las dio para siempre. Se está refiriendo a la tierra nueva, hermano, que el Señor le dará después del milenio a este pueblo de Judá. El reino eterno, aleluya. Y en este mismo capítulo 7, hermano, de Jeremías, el profeta sigue con el pliego de cargos contra Judá. Porque no se queda quieto, el Señor no se queda quieto hasta que las cosas no cambien. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? El Señor no se queda quieto, hermano. Cuando usted coge un camino y usted está cogiendo como un atajo, el Señor lo trae para acá y usted no está como creyendo. Y en el momento el Señor le está hablando y usted no está creyendo. Y usted está dando cosas contra el aguijón y el Señor lo está trayendo para acá. No lo deja que se distraiga, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le ama. Ama su alma. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire que en este mismo capítulo 7 de Jeremías el profeta sigue con ese pliego de cargos, hermano, contra Judá por causa del pecado. Tercer cargo contra Judá. No confíes en palabras de mentira. No confíes en palabras de mentira. Toma nota. Jeremías 7:8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Asimismo la iglesia apóstata confía en palabras de mentiras de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. No tienen ni pizca de vergüenza y de llamarse apóstoles. Deberían de ir a leer, así fuera un pequeño fragmento de lo que vivió Pablo, a ver si es verdad que se atreven a llamarse apóstoles. 4. Cuarto cargo contra Judá, reiteración del robo, el homicidio, el adulterio y la idolatría. Jeremías 7:9 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Termino con esto, este cuarto cargo contra Judá. Mire, hermano, mire, hermana, presta atención acá. La iglesia apóstata hace lo mismo, escucha. Pues como vimos en el segundo cargo en Jeremías 6, he estado hablando del capítulo 6 de Jeremías y el capítulo 7. Hurta, al hacer de la iglesia una cueva de ladrones, una casa de mercado. Matan, pues los falsos maestros asesinan las almas al predicarles un falso evangelio que los hace doble asistentes e hijos del infierno.
Y todo aquel que reproduce este mensaje, hermano, hace lo mismo. La iglesia apóstata es adúltera, pues ha dejado al Señor y a su palabra para acoger las doctrinas de demonios y así incensan a Baal. Pues ¿qué buscan? Prosperidad. La fertilidad, como Israel y Judá lo hacían, siguiendo a Baal. Después de estos cargos, mis amados, mis amadas, el Señor confronta a Judá. Así como está confrontando hoy a la iglesia. Mira cómo dice Jeremías 7, lee conmigo, 7:10. Jeremías 7:10, mira cómo dice. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y dice el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así de esta manera le dice el Señor a la iglesia apóstata, eres cueva de ladrones y te estoy viendo, iglesia apóstata. Y por eso te voy a juzgar si no te arrepientes. Te queda poquito tiempo para que te arrepientas. Te daré oportunidad, te la estoy dando para que te arrepientas. No estoy agradado con lo que haces. Corrompes mi casa. Esa no es mi casa, así como tú la presentas. Arrepiéntete. Todavía tienes tiempo. Queda poquito tiempo. Aleluya. Para el próximo domingo, hermano, estudiaremos este juicio hacia la iglesia apóstata, porque viene juicio para la iglesia apóstata y la iglesia de prosperidad. Y veremos entonces un argumento más de por qué la venida del Señor por su iglesia está al porta. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, en esta mañana. Tú eres bueno y tú eres fiel, Padre, y tus misericordias son nuevas cada día. Ayúdanos, Señor, a no perder el primer amor. El primer amor, anhelar tu venida con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu. Y así como han dicho tantas veces aquí, ir a Mateo 10, tenerte en el primer lugar y no colocarte por allá como algo olvidado. Mateo 10. Ni hijo, ni padre, ni madre, ni hija, ni nada que se le parezca, deben estar tomando el primer lugar que le corresponde al Señor. Eso se llama el primer amor. Aleluya. Gracias te doy, mi Rey, porque la fe la traes tú, Señor, a nuestras vidas. Y tú dices en tu palabra, pídela y yo la daré. Nos gozamos por eso, Señor, sabiendo que tú escuchas a tus hijos. Hermano, yo quiero decirle en esta mañana que su oración no va a saco roto. Cuando usted se pone en paz con el Señor le escucha, hermano. Y si usted ha pecado, hermano, usted puede ir delante del Rey de Gloria y postrarse y decirle, tú me puedes perdonar, Señor. Mira que soy polvo, mira que soy débil, ¿me puedes perdonar? Perdóname, por favor. Necesito tu perdón, Señor. Necesito que me santifique. Dime qué tengo que hacer. Aleluya. Gracias, Rey, por tus beneficios, Señor. Tus beneficios son santos. Y contra eso no hay ley, Señor. Gracias te doy, mi Rey. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor.
Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.